Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Pues vamos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entrar en la palabra del Señor. Estaba yo meditando mucho pues siempre medita uno en la palabra del Señor. Y en esta palabra, pues el Señor me habló a mí también tremendamente. Y pues el Señor nos puso en el corazón que se las compartiera a ustedes también. Así que, verdad, vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor, amén. Y esta palabra es para todos, hermanos, realmente es para todos, amén. Gloria a Dios. Vamos a Mateo capítulo 7 en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a ver unas expresiones aquí, las que el Señor nos habla. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, alabe al Señor. Nos sentimos contentos por los hermanos también que están acá con nosotros, nuestras hermanitas también. Y pues así con la ayuda del Señor, ¿verdad? Vamos a estarnos rotando, hermanos, para, amén, todos nos gocemos también y esperando en el Señor, amén, que en tiempo que el Señor nos permita ya podernos reunir todos. Capítulo 7 de Mateo, versículo 21, gloria a Dios, al versículo 23. ¿Los tienen ahí, hermanos? En el nombre del Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé, ¿qué dice, hermano? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor, hermanos, nos habla, ¿verdad?, constantemente a nosotros. Dios habla a nuestros corazones de diferentes maneras. En momentos cuando estamos alabando al Señor, ¿verdad?, Dios toca el corazón. A veces nosotros pensamos que son pensamientos que vienen a nuestra mente, pero es Dios a veces que está hablando a nuestra mente también y a nuestro corazón. Amén. Entonces Dios es bueno. Dios es bueno y por eso el Señor nos habla, ¿verdad?, de diferentes maneras. Porque Él no quiere que nosotros nos condenemos. Él quiere que seamos salvos, nuestro Señor. Ahora, el Señor aquí habla, hermanos, de algo tan tremendo que incluso es algo que hablando así, pues humanamente, mete hasta miedo esto. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, hermanos, ¿verdad?, trae una gran verdad en esto cuando dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y luego dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y dice el Señor que muchos en aquel día, hablando, ¿verdad?, en el día del juicio, le dirán al Señor: Señor, pero si profetizamos, ¿verdad?, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Note usted, hermano. El 23 dice: y entonces les declararé, ¿cómo nunca os conocí? Apartaos de mí, obradores de maldad. En la costumbre de los judíos, hermanos, amén, cuando el nombre de alguna persona es repetido 2 veces, eso habla, amén, del sentimiento, del amor que tiene la persona hacia otra persona. Por ejemplo, cuando Dios habló a Abraham, podemos ver algunos ejemplos entre paréntesis y después vamos a ver, hermanos, el capítulo 22 de Génesis. Ponga un separador porque vamos a regresar aquí. Génesis 22. Gloria a Dios. 22, 11 y 12, cuando el Señor habla con el ángel del Señor, ¿verdad?, habla con Abraham y le dice:
Entonces el ángel del Señor le dijo, perdón, le dio voces desde el cielo y dijo, ¿cómo le dijo? Note usted, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Lo que conocemos la historia, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo literalmente, literalmente. Y Abraham lo iba a hacer, porque Abraham era un hombre de fe y era un hombre que obedecía 100% a la voz del Señor. En el momento que Abraham iba, ¿verdad?, a degollar literalmente a su hijo, vino la voz del ángel y le dijo que se detuviera. Y le dijo 2 veces, Abraham, Abraham. Y esa expresión así, hermanos, repetida 2 veces, está hablando de una cercanía, está hablando de un sentimiento profundo. Y puede ser un sentimiento de amor o también puede ser un sentimiento de dolor en la persona. Por ejemplo, cuando David, podemos leer, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 19. Cuando después de que le dan la mala noticia a David acerca de su hijo Absalón, dice 19:4. Amén. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, como decía, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han liberado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Amén. Pero Joab no entendía, realmente no entendía el dolor que tenía David. ¿Sí? Y aquí en esta verdad, en este lamento de David, repite el nombre de su hijo, ¿verdad? Absalón, Absalón. Y esas expresiones así, hermanos, repito, ¿verdad? Cuando se hacen 2 veces, está hablando acerca del dolor profundo, del sentimiento que tenía hacia su hijo. Es algo tremendo eso. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor habla, por ejemplo, a Pablo, ¿verdad? Cuando tiene ese encuentro, vamos al libro de los Hechos, al capítulo 9, y así podemos ver, ¿verdad?, muchos otros pasajes cuando se repite el nombre de la persona, o también cuando se le llama, ¿verdad?, una persona Señor, Señor. Y en el caso de Dios, ¿verdad? Hechos capítulo 9, dice, en el caso del Señor también, ¿verdad?, le dice Señor, Señor, y ahorita vamos a entrar en ese versículo otra vez. Capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Aquí habla acerca de la conversión del apóstol Pablo, amén, quien era Saulo. Y el Señor se dirige a él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es tú mismo lastimarte? O sea, no es para ti algo doloroso que te estés lastimando tú solo, porque él perseguía a la iglesia del Señor, amén. Pero el Señor, al decirle Saulo, Saulo, eso lo entendía a Pablo porque él era un judío. Era un judío. Y al solo el Señor oír la voz del Señor que le dice Saulo, y Saulo 2 veces su nombre, entonces eso, ¿verdad?, le llamó poderosamente la atención al apóstol Pablo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Amén. Porque entendía de que el Señor le estaba diciendo con ternura, con amor, lo estaba llamando el Señor, Saulo, Saulo. Para mí, lo que le está diciendo el Señor al repetirle 2 veces su nombre, lo que le está diciendo el Señor es que para mí tú eres alguien muy especial. Alabamos a nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre.
Entonces cuando el Señor, hermanos, volvemos a Mateo, ¿verdad? Gloria a Dios. Volvemos a Mateo 7. El 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, ¿qué dice? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego el 22 dice, muchos, no dice pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Lo que el Señor está diciendo en este pasaje, hermanos, amén, es que en aquel día mucha gente se va a lamentar. Y quiero que, hermanos, veamos esto, ¿verdad? En la manera como está escrito en la palabra del Señor. No se está refiriendo a gente pagana. Aquí en este pasaje no se está refiriendo a gente que no tiene conocimiento del Señor. Aquí se está hablando de gente que tiene conocimiento del Señor. ¿Se da cuenta? De gente que está en la iglesia también. No está hablando de las personas que, repito, no conocen del Señor. Está hablando de los que están dentro de la iglesia. Que en aquel día, ¿verdad? Le van a decir al Señor, Señor, pero con un sentimiento. Porque al repetir, ¿verdad? La palabra Señor, Señor, eso está implicando un sentimiento de dolor. Así como David cuando perdió a su hijo, ¿verdad? Absalón, con aquel dolor profundo en su corazón. En aquel día mucha gente ¿verdad? Va a lamentar. Se va a lamentar en aquel día. Le van a decir, Señor, Señor. Pero el Señor va a decir, no os conozco. Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué el Señor dice, nunca os conocí? No porque realmente el Señor no conozca de nosotros, ¿verdad? No porque Dios no sepa cómo nos llamamos nosotros. Dios conoce a cada uno de nosotros perfectamente. Amén. Pero el sentido de la palabra nunca os conocí está hablando del Señor, de que tú nunca tuviste una buena comunión conmigo. Por eso el Señor dice, en aquel día me van a decir, Señor, Señor, si en tu nombre sí hiciste algunas cosas, sí es cierto, pero nunca tuviste una buena comunión conmigo. Viviste más en las cosas, ¿verdad? Haciendo la maldad, haciendo el pecado, alejado de mí, pero nunca te convertiste a mí. Hermano, Dios sabe que nosotros somos faltos, que somos pecadores, Dios lo conoce. Pero cuando alguien tiene comunión con el Señor y le falla al Señor, le duele en su corazón. Porque no le falló a hombre, le falla a Él, al Señor, al Todopoderoso. Y por eso llega uno, ¿verdad? Momentos en que se siente uno triste. Y es que el mismo Espíritu del Señor, ¿verdad? Lo toca a uno para que uno se sienta triste. Y esa tristeza es buena. Porque esa tristeza trae arrepentimiento. Amén. Entonces nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos perdone. Pero cuando una persona ya tiene el hábito de vivir realmente en el pecado, en la maldad, hermanos, entonces eso es lo tremendo. Y es lo que se refiere el Señor, ¿verdad? Con aquel día le van a decir al Señor, 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 con un sentimiento, con un lamento, pero ya va a ser muy tarde porque va a llegar el momento, hermanos, en que pues se va a cerrar la puerta. Y hacer la puerta, hermanos, está tremendo. Amén, hermanos. Mientras nosotros tenemos vida, hermanos, tenemos la oportunidad. Alabamos a nuestro Dios. Ahí entre el Mateo 13, hermanos, amén, habla, porque es que podemos nosotros, hermanos, llegar a un momento de estar confiados. Ya soy cristiano, ya me bauticé, ya me arrepentí, ya estar confiados en que estamos bien delante del Señor. Pero Dios conoce verdaderamente cómo estamos delante de su presencia. El Señor sabe.
Y no debemos de relajarnos nosotros como cristianos. No debemos de entrar, hermanos, en una estancia, ¿verdad?, de inactividad de nosotros. Tenemos que estar activando, hermanos, en las cosas que son importantes para nosotros mismos en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad?, se refiere. Porque de esa manera, hermanos, nosotros vamos a estar, amén, conectados con el Señor. Dios nos va a estar hablando, Dios va a estar, ¿verdad?, tocando nuestros corazones, Dios nos va a estar redarguyendo. Y cuando una persona, ¿verdad?, está en lo de Dios, Dios, amén, obra en su vida, obra en su mente, obra en su corazón, y esa persona va siendo una mejor, ¿verdad?, un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios. Aleluya. Amén. Señor, Señor, una expresión de lamento. Mateo 13, 47. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesús. Dice, asimismo el reino de los cielos, note usted, es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Como dice el 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. ¿Cómo dice? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Verdad? ¿De qué está hablando el Señor, hermanos? Está hablando de su pueblo. Está hablando de su iglesia. Está hablando, hermanos, de aquellos que ya se entregaron al Señor, que ya se convirtieron, que ya se bautizaron. Está hablando de ellos, que el reino de Dios es semejante cuando un pescador, ¿verdad?, avienta la red y trae todo tipo de pescado. Entonces ve que hay pescados que no son comestibles, y hay peces, mejor dicho, que son comestibles, entonces los separa. Y así va a ser en el fin del siglo. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a separar. Y aquellos que va a separar de su presencia, dice que ahí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Es lo que el Señor veníamos leyendo, ¿verdad? Que en aquel día, ¿cómo le van a decir? Señor, Señor. Una expresión de ¿qué? De lamento, de dolor, pero ya va a ser muy tarde. Alabamos a nuestro Dios. Qué bueno es el Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El capítulo 25, la otra vez hablamos acerca de los talentos, ¿verdad? Si se recuerdan ustedes. Capítulo 25 de Mateo. Gloria a Dios. El que no usó su talento, dice, quitarle pues el talento, verso 28, y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. El verso 30, y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. ¿Qué dice? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ahí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Y está hablando de ¿qué? De lamento. Por eso el Señor Jesús, ¿verdad?, en Apocalipsis dice que en aquel día todo ojo le verá, y aún a todos los que les traspasaron, y se lamentarán, porque muchos se van a lamentar en aquel día cuando venga el Señor, y van a decir muchos, ¿por qué no creía la palabra del Señor? ¿Por qué yo no fui mejor una persona que puse mi corazón en el camino del Señor? Y mucha gente se va a lamentar en aquel día, pero ya va a ser muy tarde. Alabamos a nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre. En el capítulo 8 de Mateo, hermanos, habla acerca de la fe del centurión. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Dice del verso 5, entonces Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico,
gravemente atormentado, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Amén. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres, bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El verso 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén, hermanos. Está hablando, en este pasaje habla de la fe, ¿verdad?, del centurión. Amén. Y esa fe que este hombre tenía, amén, era una fe, era una fe para salvación. Era una fe para que Dios se manifestara a su vida. Era una fe, amén, sincera. Era una fe con convicción, aunque él era un hombre que tenía autoridad, ¿verdad?, sobre otros soldados, pero él, ¿verdad?, creyó en Jesús, oyó de Jesús de alguna otra manera y fue y se acercó ante él. Y cuando el centurión le dice a Jesús, ¿verdad?, yo hago esto y lo que les digo eso hacer, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Lo que este hombre le está diciendo al Señor, hermanos, es que, ¿verdad?, es cierto que yo tengo autoridad, pero tú eres la máxima autoridad. Alabamos al Señor. ¿Ah? Tú eres la máxima autoridad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y el Señor, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que cuando el Señor habla acerca, ¿verdad?, de que los hijos del reino van a ser echados fuera, hermanos, amén. Está hablando, claro, de los judíos, primeramente de todos aquellos que no creyeron, claro, en el Señor, pero también, hermanos, es aplicable, ¿verdad?, a todas las personas, aquellas que no tienen esa fe que lleva, ¿verdad?, a la salvación. Van a ser excluidos, van a ser, ¿verdad?, arrojados fuera a las tinieblas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Porque el Señor, hermanos, amén, cuando Él dice, ¿verdad?, no os conozco, amén, el Señor conoce sus hijos, conoce sus ovejas, el Señor, y Él conoce cómo se llama cada una de sus ovejas, pero las ovejas oyen la voz de su Señor y lo siguen al Señor. Alabamos a nuestro Dios. Y vamos allá a San Juan 10 cuando habla acerca de esto el Señor. Y lo que, hermanos, el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo con esto es que aquel que cree en el Señor, amén, hace la voluntad del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Hace la voluntad del Señor. Amén. Y Dios conoce su oveja. Alabamos a nuestro Dios. Dice el versículo 1 de San Juan 10. de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Amén. Y a sus ovejas, ¿qué dice? Llama por nombre, ¿y qué? Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿qué dice? Va delante de ellas el pastor
¿Y las ovejas qué sucede, hermanos? Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. ¿De qué está hablando el Señor aquí en este pasaje, hermanos? Gloria a Dios. De que Dios conoce sus ovejas y que a cada una el Señor llama por su nombre. Gloria a Dios. Y que las ovejas, ¿verdad? Solamente escuchan la voz de su pastor. Solo la voz de su pastor. Amén. Cuando se abre el redil, el pastor va adelante y las ovejas van atrás del pastor. Amén. La voz del extraño no siguen. Les habla, si es cierto, el extraño les habla, ¿verdad?, de diferentes maneras para hacerlos apartar del camino del Señor, pero aquella oveja que es del Señor solamente escucha la voz de Dios, lo cual implica, ¿verdad?, una obediencia, lo cual implica una fe genuina, lo cual implica una buena comunión con el pastor. Alabamos al Señor, hermanos. Y eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, hermano. Porque yo no lo puedo cuidar a usted, ni usted me puede cuidar a mí. Amén. Usted se va a su casa, a su lugar, cada uno, ¿verdad? Nos vamos a nuestros lugares, hermano. Pero el Señor va con cada uno de nosotros. Alabamos al Señor. Lo que el Señor quiere es que nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, tengamos esa bonita comunión, esa bonita relación con el Señor estrechamente. Porque por eso en aquel día muchos le van a decir: Señor, Señor, pero si en tu nombre, ¿verdad?, profetizamos, hicimos milagros. Sí, pero el Señor, ¿qué va a decir? No os conozco. ¿Por qué? Porque nunca tuviste una buena comunión conmigo. Escuchaste mi voz muchas veces y no quisiste seguirme. Yo soy el pastor. Y mis ovejas yo las conozco y las llamo por su nombre. Pero ellas, al escuchar mi voz, ¿qué hacen? Mis ovejas me siguen. Alabamos a nuestro Dios. Cuando leemos, hermanos, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos ahí al Mateo 25 otra vez. Aleluya. Versículo 1, en adelante, amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Amén. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, ¿qué pasó? Dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, ¿qué sucedió? Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras, el verso 11, las otras vírgenes, las insensatas, ¿verdad? Diciendo, ¿qué dijeron? Señor, Señor. ¿Sí se acuerda, hermano? Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. El verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola de las 10 vírgenes igual no está incluyendo a la gente que no conoce del Señor. Está hablando de su iglesia. De su iglesia está hablando. Está hablando de 5 prudentes y de 5 insensatas. Las prudentes estaban preparadas con su copa llena de aceite, ¿verdad? Sus lámparas listas para recibir, ¿verdad?, al esposo, porque todas las prudentes y las insensatas estaban invitadas para las bodas, para el banquete, para la fiesta. Amén, hermanos.
Pero se oye la voz a medianoche, viene el esposo, ¿verdad? Y aquellas se dan cuenta, las insensatas, de que no tenían aceite. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y cuando, ¿verdad? Van a comprar el aceite y regresan, ¿qué sucedió? Las que estaban preparadas ya habían entrado a las bodas. ¿Y qué sucedió? La puerta se cerró. Y cuando las insensatas llegan, ¿verdad?, a la boda, yo me imagino un edificio, ¿no? Las puertas están cerradas. Las 5 insensatas, ¿qué le dijeron? Lo primero que salió: Señor, Señor. Y eso es dolor lo que está diciendo. Lo está diciendo con un sentimiento. Imaginémonos nosotros, hermanos, no que Dios quiera, ¿verdad? No, hermanos, no nos encontremos en una situación tan tremenda. ¿Ah? Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Ah? Gloria a Dios. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que ¿qué? Que no os conozco. Que no os conozco. Sabía el Señor que eran imprudentes, que eran insensatas, que no le ponían ganas en las cosas del Señor, que no le echaban ganas, aunque conocían de la palabra de Dios, no se esforzaban, no oraban, no leían la Biblia, no cantaban alabanzas al Señor, e incluso algunos hasta oyendo música mundana andan. ¿Conoce Dios a sus hijos? Sí los conoce. ¿Conoce a todos? Sí los conoce el Señor. Pero ¿con quién tiene Él, verdad, una relación cercana? Con aquellos que le aman. Porque aquel que le ama, ¿verdad?, se esfuerza, lucha. Sí hay problemas, sí hay necesidades, sí hay situaciones difíciles que a veces queremos bajar la guardia, pero lucha, se mantiene. Solamente escucha la voz de su Señor, la voz de su pastor. Señor, Señor, ábrenos. Pero ya era muy tarde, la puerta ya se había cerrado. Bendito el nombre de nuestro Dios. Como aquel hombre cuando, ¿verdad?, la parábola en el capítulo 22, vamos a leerlo en Mateo 22:8. Si no tenemos aceite, hermanos. Si no tenemos aceite, hermanos. Si no estamos llenos de la presencia del Señor, no vamos a poder tener comunión con el Todopoderoso. Necesitamos estar llenos de la presencia del Señor. Y la presencia de Dios, hermanos, no se busca, ¿verdad?, perdiendo el tiempo en muchas otras cosas que no edifican. La presencia de Dios se busca, hermanos, amén, cuando nosotros clamamos a Él, cuando nos humillamos delante de Él, cuando nos arrodillamos delante de Él, ¿verdad?, cuando estamos sumisos a la voz del amado de nuestro Señor. Porque, hermanos, no vaya a ser y nos suceda como habla aquí en el capítulo 22 el Señor, en el versículo 8 en adelante. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. ¿Y qué vio allí, hermanos? Vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, ¿qué le dijo el rey? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, quedó callado. El 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle ¿dónde? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. El plan de salvación, como lo hemos, ¿verdad?, dicho en otras ocasiones, es para toda la humanidad. Pero la verdad es que no toda la humanidad va a ser salva. Y en este pasaje nos enseña el Señor claramente, hermanos, amén, que la persona que estaba ahí, que no tenía vestido de gala, amén, nos da a entender el Señor que a esa persona no la conoce. Es como si usted, ¿verdad?, invita a alguien, ¿verdad?, a comer, y de repente viene otra persona con los que invitó, ¿verdad?,
pues usted va con él y le dice, oye, pues, ¿cómo te llamas, verdad? O le pregunta por su nombre, porque no lo conoce. Y a eso da a entender el Señor. Cuando habla de esta persona, lo que está diciendo el Señor, pues yo no te conozco a ti. ¿Cómo entraste tú sin tener vestido? Dándole a entender al Señor, tú no eres digno de estar en estas bodas. Bendito el nombre de nuestro Dios. No te conozco. Afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Alabamos a nuestro Dios. Dios conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, y sus ovejas escuchan solamente la voz de su pastor y siguen al pastor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos, amén. Siguen al pastor, bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso el Señor dice, Lucas, vamos a Lucas 13. Bendito su nombre para siempre. Trece 24. ¿Verdad? Cuando alguien le pregunta si son pocos los que se salvan, el Señor les dijo, verso 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo que Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Verso 28, ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis ¿qué? Excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y sentarán a la mesa en el reino de Dios. Amén. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? Esforzaos a entrar, porque muchos van a procurar entrar, pero no van a poder entrar. Y una vez que se cierre la puerta, se acabó toda oportunidad. Una vez que la persona, verdad, muere, se acabó toda oportunidad. Una vez que una persona, verdad, viene el Señor Jesucristo, se acabó toda oportunidad, porque solamente se van a ir con Él aquellos que le amen a Él, aquellos que le anhelen a Él, aquellos que tengan buena comunión con Él, aquellos que sean obedientes a Él, se van a ir con el Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Por eso la exhortación de la palabra del Señor, ¿verdad? A que nosotros, hermanos, estemos, ¿verdad?, esforzándonos en el camino del Señor. Cuando yo me esfuerzo, ¿verdad?, eso está implicando de que mi fe es una fe que es para salvación. Es una fe que es con convicción. ¿Y qué es lo que hace el Señor, verdad? Empieza a tratar en mi vida el Señor. Empieza el Señor a mostrarme, ¿verdad?, las cosas hermosas que Él tiene para mí. Amén. Hay una relación muy especial con el Señor. Alabamos a nuestro Dios. Y eso, hermanos, es lo que el Señor, ¿verdad?, nos dice en su palabra. Lucas 6, hermanos. Gloria a Dios. Lucas 6. Porque lo que el Señor, hermanos, nos dice, ¿verdad?, es que no seamos cristianos de palabras, sino que seamos cristianos que nos esforzamos en hacer la voluntad de nuestro Señor. 6:46. Aleluya. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os diré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino aún una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca.
verso 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Alabamos al Señor. Y cuando habla, hermanos, en este pasaje el Señor se está refiriendo a la salvación. Se está refiriendo a la salvación al Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os digo? Y así es, hay muchas personas que, Señor, 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 y usted, ¿verdad? Ha visto personas también, Señor, pero no, yo, mi Señor, no, que mi Dios, que mi Diosito, algunos dicen también de esa manera, pero no hacen lo que, ¿verdad? Ellos profesan, su fe que profesan en Dios. Alabamos al Señor. Y el Señor dice que, ¿verdad? ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo digo? Porque aquel que oye mi voz, ¿verdad? Y la hace, dice el Señor, es semejante al hombre que empieza a cavar, ¿verdad? Poner un fundamento sólido, amén, roca, ¿verdad? Piedra, y empieza, ¿verdad?, a edificar su casa sobre un fundamento firme, que cuando viene la inundación, el agua del río pega con ímpetu sobre aquella casa, no es destruida aquella casa. ¿Por qué? Porque está fundado sobre la roca que es Jesucristo. Sus convicciones, su fe está, ¿verdad?, completamente en Él, en el Señor. Alabamos a nuestro Dios. No se deja llevar, hermanos, por voces extrañas, porque vienen voces extrañas a nuestras vidas. Voces extrañas vienen, que nos quieren desanimar, que nos quieren apartar del camino del Señor. Pero no, hermanos, usted y yo somos victoriosos, porque tenemos, hermanos, ¿verdad?, al que todo lo puede, a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, solamente debemos de escuchar la voz del Señor, ser obedientes a la palabra del Señor, y Dios, hermanos, va, amén, a tratar en nuestras vidas en una manera especial. Va a haber una comunión muy bonita, va a haber una relación muy bonita, hermanos, amén. Y es algo muy precioso, porque trae gozo, trae paz, trae tranquilidad al Señor. Amén. El Señor, hermanos, está ahí siempre para ayudarnos. No hay problema realmente que verdad, se pueda soportar, verdad, el poder de Dios. Él es el Todopoderoso, nuestro Señor. Alabamos a nuestro Dios. Cuando nos esforzamos, hermanos, y luchamos, el Señor, amén, ve nuestro interés, ve nuestro corazón el Señor, ve, hermano, nuestra fe el Señor, y el Señor está presto ahí para pelear por cada uno de nosotros. Alabamos a nuestro Dios, amén. Y en aquel día, cuando el Señor nos llame, ¿verdad?, vamos a decir, heme aquí, Señor. Porque, hermanos, hablando, ¿verdad?, de la muerte, no sabemos en realidad cuándo vamos a morir. Nos da grima a veces hasta decir la palabra muerte, pero es una realidad. Un día vamos a morir. Amén. Y está constituido a los hombres que mueran una vez y después del juicio. Después, si no viene el Señor, hermanos, y nosotros morimos después de muertos, ¿cuál rostro cree usted que vamos a ver? Si la Biblia dice que está constituido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, ¿cuál rostro cree usted que vamos a ver? El de Jesús. El del Señor Jesucristo. Porque vamos a rendir cuentas a Él. Amén. Vamos a rendir cuentas al Señor. Una vez muriendo, hermanos, vamos a pasar a dar cuentas al Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces esto, hermanos, es una verdad exhortación de amor para cada uno de nosotros, hermanos, para prestar atención, verdad, en qué es lo que hacemos nosotros todos los días, cuánto realmente nos esforzamos en las cosas del Señor, cuánto le buscamos al Señor, cuánto oramos, cuánto leemos la Biblia, cuánto, hermanos, nos conectamos nosotros con las cosas del Señor. Es una exhortación, un avivamiento, es una exhortación de avivamiento para cada uno de nosotros, hermanos, para que estemos conectados con las cosas del Señor. No bajemos la guardia, sigamos a nuestro pastor. Nos conviene a cada uno de nosotros seguir a nuestro pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de nuestro Dios.
Porque Él, como dice el Salmo 23, ¿se acuerdan? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué bonito, ¿no? En lugares de delicados pastos, ¿qué dice? Me hará descansar. Es bonito el descanso del Señor. Aleluya. Es bonito el descanso del Señor. En pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por dónde te va a llevar el Señor, hermano? Te va a llevar por puras bendiciones el Señor, porque eso es lo que quiere el Señor con su iglesia. La quiere llevar por caminos especiales. Bendito el Señor Jesús. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice el salmista, ¿verdad? Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque haya, ¿verdad?, peligros, aunque haya enfermedades, ¿verdad?, el Señor va a estar ahí. Bendito su nombre para siempre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa, ¿cómo está? Tiene que estar llena de aceite. Amén, hermanos. Tiene que estar llena de la presencia del Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Alabamos al Señor. Ánimo, hermanos. Ánimo en el nombre de Jesús.